María Antonia Rodríguez da Silva, de 86 años, reflexiona sobre la peculiaridad del tiempo en la vejez. La sensación es que se escapa rápidamente, como el agua que se desliza entre los dedos, mientras cada día se alarga, arrastrándose pesadamente. Esta historia es muy larga, la dividiré en 2 partes para ustedes. Antes de continuar, comenten aquí desde donde me escuchan. Dejen su me gusta y suscríbanse al canal para ver la segunda parte de esta historia. Vamos allá. Esta dualidad siempre le pareció inexplicable a los más jóvenes. ¿Cómo pueden los días ser tan largos y los años tan cortos? ¿Cómo puede escapársenos la vida mientras simplemente la vivimos? Ella siente el peso de los 86 años en las articulaciones que crujen por la mañana, en la piel que apenas reconoce al pasar los dedos por delante del espejo. Las arrugas de su rostro cuentan historias, las cicatrices son recuerdos de sonrisas y lágrimas, y las manchas son mapas de días pasados bajo el fuerte sol del campo, cuando corría descalza, sin miedo a caerse. La niña que una vez fue tal vez no reconocería a la anciana en la que se ha convertido, pero, quién sabe, al mirarla atentamente a los ojos, se daría cuenta de que todavía está ahí, oculta detrás de las arrugas, las manos temblorosas y el cabello que antes era negro como el plumaje de un pájaro y ahora es blanco como el algodón. Curiosamente, su memoria funciona de manera selectiva. Olvida dónde ha puesto las gafas hace unos minutos, pero describe con todo detalle el vestido que llevó en su 10º cumpleaños, azul claro, con una cinta blanca en la cintura y pequeñas flores bordadas en el pecho. Incluso recuerda el aroma a jabón de coco que desprendía. Su madre dedicó la noche anterior a los últimos retoques, cosiendo las flores con hilo de seda que trajo de la capital su tío José. Una princesa merece un vestido a su altura, decía su madre. Aunque vivían en la pobreza, como la mayoría de las familias de Santa Cruz do Ribeirão, el amor maternal transformaba trozos de tela en verdaderos tesoros. María Antonia puede revivir el sonido exacto de la risa de su hermano Juan Carlos cuando la levantó en brazos y la hizo girar hasta que se mareó, diciéndole que era la cumpleañera más guapa de la ciudad. Siente el sabor del pastel de harina de maíz con guayaba, un manjar que su madre solo preparaba en ocasiones especiales. Incluso puede oír el ruido peculiar del 3er escalón de la escalera de su casa, ese que todos saltaban cuando intentaban entrar a escondidas después del anochecer. Sin embargo, si le preguntan qué comió ayer para almorzar, su mente se queda completamente en blanco. Al intentar recordar el nombre de la nueva enfermera, que la visita los lunes para tomarle la presión arterial, no le viene ningún recuerdo. El presente se desvanece, se escapa, se resiste a arraigarse en su conciencia. El pasado, por otro lado, se vuelve cada vez más nítido, como si los años, en lugar de desvanecerlo, hubieran intensificado sus colores, sus aromas y sus sensaciones. María Antonia guarda un secreto desde hace casi 7 décadas, algo que nunca ha compartido con nadie, ni siquiera con su marido durante sus 52 años de matrimonio, ni con sus hijos o nietos. Lo ha mantenido tan profundamente enterrado que a veces se pregunta si realmente sucedió o si es solo una pesadilla recurrente. Sin embargo, ella sabe que sucedió. Lleva las marcas invisibles de ese día como si fueran tatuajes bajo la piel. Nadie más las percibe, pero ella siente su contorno todos los días al despertar. Innumerables veces pensó en revelar ese secreto. En el lecho de muerte de su madre, casi lo deja escapar. Cuando su hijo mayor, Paulo, cumplió 11 años, la edad que ella tenía cuando todo sucedió,
las palabras estuvieron a punto de salir de sus labios, listas para ser pronunciadas. Al leer en los periódicos sobre casos similares, décadas después, su corazón latía con fuerza, como si suplicara permiso para liberarse de ese peso. Sin embargo, siempre se tragó las palabras, como quien se traga una medicina amarga sin agua. ¿Acaso acaso Él me perdonaría por mantener esto en secreto durante tanto tiempo? ¿Podría Él comprender que el silencio era la única manera de protegerme? Quizás Él ya lo sabe todo. Dicen que la divinidad conoce cada uno de nuestros pensamientos, incluso aquellos que ocultamos de nosotros mismos. Cuando me arrodillo para rezar, a veces siento como si Él estuviera esperando a que finalmente me expresara, a que liberara lo que ha consumido mi alma durante tanto tiempo. Como un padre paciente, consciente de que su hijo necesita confesar sus travesuras por sí mismo. En la confesión dominical, el padre Antonio siempre me preguntaba si había algo más que quisiera compartir. Su mirada amable parecía penetrar mis medias verdades, mis omisiones cuidadosamente elaboradas. Dios lo perdona todo, hija mía, solía decirme. Sin embargo, no era el perdón divino lo que temía no recibir, era el perdón de los demás, el de mi familia y, sobre todo, el mío propio. Ahora, con el paso del tiempo empujándome hacia la recta final de la vida, siento la necesidad imperiosa de revelar la verdad. Antes de que sea demasiado tarde, antes de llevarme esta historia a la tumba, no por mi culpa. He convivido con esta carga el tiempo suficiente para saber que no me destruirá. Pero por aquellos que vinieron después de mí, que llevan mi sangre, y tal vez sin ser conscientes de ello, también llevan los reflejos de lo que sucedió. Mis nietas merecen saber por qué siempre he sido tan protectora, por qué insistí tanto en enseñarles a confiar en sus instintos, a no permanecer nunca en situaciones que las hicieran sentir incómodas, por pequeñas que fueran. Y por ella, María Clara, se lo debo a ella, que me enseñó más en unos meses que muchos profesores en años, que me mostró el verdadero significado del valor, incluso estando frágil por dentro, que se fue llevándose una parte de mí y dejando algo nuevo en su lugar, una semilla de fuerza que tardó décadas en florecer plenamente. Me encuentro sentada en mi sillón verde, el mismo de hace 2 décadas, cerca de la ventana que da a la calle de los Hipés. La tela está desgastada en los brazos, donde mis manos han descansado innumerables veces. La espuma ya no tiene la misma firmeza, cediendo bajo el peso de mi cuerpo disminuido por el tiempo. Renato siempre prometía comprar un sillón nuevo, más moderno, con esas funciones de masaje tan anunciadas en la televisión. Sin embargo, yo siempre me negaba. Hay comodidad en la familiaridad, en las cosas que conocen la forma de nuestro cuerpo, que han sido testigos de nuestras lágrimas y nuestras sonrisas. El café de la mesita auxiliar ya se ha enfriado, olvidado mientras mi mente divaga. Afuera, el sonido de los niños que regresan de la escuela evoca recuerdos de otros tiempos, de risas y juegos. El sol de la tarde de abril proyecta patrones en el suelo de madera, cuadrados dorados que avanzan lentamente por la alfombra descolorida. La casa está en silencio, salvo por los crujidos ocasionales que emiten todas las casas antiguas, como si también sufrieran dolores en las articulaciones. Cecilia, mi hija, llegará más tarde con sus nietos. El viernes es nuestro día. Ella trae pasteles de la pastelería. Ellos traen nuevos dibujos para pegar en la nevera, historias del colegio y abrazos apretados que me hacen sentir querida de una manera que tal vez no merezco, o tal vez ahora sí lo merezco, después de tanto tiempo intentando compensar
intentando ser mejor de lo que jamás imaginé que podría ser. Esta historia no es fácil de contar. Implica dolor, amor desperdiciado, pérdidas y secretos que las familias entierran profundamente, como si así pudieran hacer que nunca hubieran existido. Pero también hay esperanza y redención, supervivencia y nuevos comienzos que nunca habría considerado posibles cuando era solo una niña asustada en una ciudad demasiado pequeña para albergar sus secretos. Ciertas cargas nos acompañan a lo largo de la vida, incluso en contra de nuestra voluntad, como una carga invisible, pero constante, que moldea gradualmente nuestros movimientos, nuestra postura e incluso la forma en que vemos el mundo. Aunque no es visible, su presencia es innegable. Es como una piedra incómoda dentro del zapato que, con el paso del tiempo, nos acostumbramos a cojear para acomodarla. Aprendemos a convivir con el dolor, a sortearlo, a incorporarlo a nuestra propia identidad, hasta el punto de olvidar cómo era caminar sin esa molestia. Esa piedra en mi zapato tiene un nombre, un rostro y una fecha específica. Evoca el aroma característico de una tarde lluviosa de mayo, el sonido de pasos pesados resonando en un suelo de madera, el sabor metálico del miedo que persiste en la boca, la textura áspera de un diario con tapa roja y el peso opresivo de palabras que nunca fueron pronunciadas. Todo comenzó en Santa Cruz do Ribeirão, una modesta ciudad del interior donde todos se conocían y donde los rumores se propagaban con una velocidad sorprendente, superando incluso la fuerza de la corriente del río durante las inundaciones de enero. Eran tiempos más sencillos, como solían decir. Sin embargo, ¿qué hay de sencillo en corazones complejos, en secretos cuidadosamente ocultos tras las sonrisas que se exhiben los domingos en la iglesia? ¿Qué hay de sencillo en la experiencia de una niña de 11 años que intenta desesperadamente comprender un mundo adulto que parece desmoronarse a su alrededor? En aquella época, Santa Cruz era poco más que una calle principal, una plaza central adornada con un kiosco, una imponente iglesia, unas pocas docenas de casas modestas y un sinfín de historias silenciadas. Desde la ventana de mi habitación podía contemplar casi toda la extensión de la ciudad, los tejados de barro rojo que cubrían las casas, la torre de la iglesia donde las campanas repicaban a las 6 de la mañana y de nuevo por la tarde, los vastos campos que se extendían más allá de los límites de la ciudad. Lo veía todo, pero mi comprensión era limitada. ¿Cómo podría ser de otra manera? Yo era solo un niño en un mundo de adultos que guardaban secretos con la misma diligencia con la que escondían el dinero debajo del colchón, temiendo que alguien los descubriera, pero también confiando en que estarían allí, a salvo, cuando los necesitaran. Recuerdo vívidamente las conversaciones de los adultos en el porche durante las noches de verano, cuando creían que los niños ya estaban durmiendo. Hablaban en susurros, con frases entrecortadas, intercambiando miradas cargadas de significado. ¿Te has enterado de lo de la hija de los Mendonça? Dicen que el marido de Cleusa, ese caso del cura con la... Las frases nunca se terminaban cuando se daban cuenta de nuestra presencia. Solo intercambiaban miradas furtivas, cambiaban bruscamente de tema y nos mandaban a la cama. Los niños de Santa Cruz crecíamos así, rodeados de medias verdades y silencios elocuentes. Aprendimos desde pequeños que había temas sobre los que no se podía hablar abiertamente. Desarrollamos la habilidad de leer entre líneas, de interpretar susurros y miradas evasivas, y llevamos esa capacidad a la edad adulta, como si fuera un talento innato para la música o los números.
La casa donde pasé mi infancia estaba situada al final de la calle de las Acasas. Era una construcción de ladrillo visto, adornada con ventanas de un azul vibrante y un porche que se extendía por toda la fachada. No era la casa más imponente de Santa Cruz do Ribeirão, pero tenía una dignidad propia, como solía decir mi padre. Él mismo había supervisado cada detalle durante la construcción, 2 años antes de mi nacimiento. Una casa es como un testamento viviente, decía mientras se arreglaba su siempre impecable bigote. Habla de quiénes somos, incluso cuando estamos en silencio. La casa tenía 3 amplias habitaciones, un salón comedor y una cocina que desprendía un aroma constante a canela y pan recién horneado. El suelo de madera crujía en algunos puntos, como si la casa tuviera un lenguaje propio que alertaba de la llegada sigilosa de alguien. Cada tabla contaba una historia. La que estaba cerca de la puerta de mi habitación, que crujía como una rama al romperse, delataba mis escapadas nocturnas para leer, escondida bajo la luz plateada de la luna que entraba por la ventana. La tabla suelta cerca de la despensa guardaba: la pérdida de mi primer diente de leche ocurrió en un momento de travesura, mientras intentaba robar una galleta antes de la cena. Las paredes interiores tenían un suave tono amarillento que mi madre llamaba cariñosamente color mantequilla fresca. Durante las soleadas tardes de verano, cuando los rayos del sol penetraban por las ventanas enrejadas, toda la casa parecía irradiar un brillo dorado, como si estuviéramos inmersos en un tarro de miel translúcida. Por la noche, bajo la acogedora luz de los faroles, la electricidad no llegó a Santa Cruz hasta que yo tenía casi 9 años. Las sombras ejecutaban una danza hipnótica en las paredes, moldeando figuras que alimentaban mi imaginación infantil. En el pasillo que conducía a las habitaciones, una galería de retratos familiares adornaba las paredes, enmarcados en madera oscura e intrincadamente tallada. Bisabuelos con semblantes serios vestidos con trajes formales, tías abuelas luciendo abanicos y delicados lazos, primos lejanos con impecables uniformes militares, rostros que compartían rasgos genéticos con nosotros, pero cuyas historias ya se perdían en la bruma del tiempo. Mamá se dedicaba a mantener estas fotografías impecablemente limpias, pasando un paño suave sobre ellas todas las mañanas, como si estuviera rindiendo un homenaje silencioso a los antepasados fallecidos. El patio era mi reino particular, adornado con jabuceras cargadas de frutos, una manguera ancestral que se erigía majestuosa y un columpio rústico colgado de la rama más resistente. La tierra oscura y fértil invitaba a mis pies descalzos y a mis manos curiosas a explorarla. Bajo la sombra de ese frondoso mango, construía ciudades enteras con palos y hojas caídas, gobernando imperios imaginarios y librando batallas épicas, utilizando hormigas como ejércitos leales. La sombra de ese árbol era mi refugio secreto, un santuario donde me refugiaba cuando las complejidades del mundo adulto se volvían demasiado opresivas. Recuerdo vívidamente el aroma embriagador de la tierra mojada después de la lluvia y cómo corríamos ansiosos para pisar el barro aún fresco, aún sabiendo que esa aventura nos acarrearía una reprimenda materna. El aroma dulce e irresistible de las jabuticabas maduras, la textura suave y lisa de su piel negra contra mis dedos ávidos, la explosión de sabor cuando finalmente las llevaba a la boca, las manchas moradas que adornaban nuestra ropa, testigos silenciosos de nuestras pequeñas alegrías infantiles. Y como mamá sacudía la cabeza en un gesto de falsa reprobación, mientras una discreta sonrisa se escapaba de sus labios. En el fondo del patio,
separado por una valla baja de madera pintada de blanco, estaba el anexo donde papá ejercía su profesión, la funeraria. Un edificio de ladrillo más reciente que la casa principal, con una entrada independiente que daba a la calle lateral. Era un lugar estrictamente prohibido para nosotros, los niños. Ahí es donde trabaja tu padre, decía mamá con firmeza. No es lugar para jugar. Pero, como es típico de la naturaleza humana, la prohibición solo servía para intensificar nuestra curiosidad. Innumerables veces miré por la ventana trasera, tratando de vislumbrar los oscuros misterios que se escondían allí dentro. Sin embargo, lo que veía era siempre decepcionantemente banal. Muebles sencillos, papeles organizados en pilas ordenadas y, ocasionalmente, una caja de madera que sabía instintivamente, sin que nadie tuviera que decírmelo, que era un ataúd. Santa Cruz do Ribeirão tenía una sola iglesia, una plaza central, donde se desarrollaba la vida de la ciudad, desde el mercado dominical hasta las animadas fiestas de junio, y una escuela municipal donde todos los habitantes recibían su educación formal. Las calles seguían sin asfaltar y la farola era una novedad reciente cuando yo tenía 8 años. El polvo rojizo que se levantaba bajo las ruedas de los pocos carros y automóviles se depositaba sobre todas las superficies como un velo fino y persistente, lo que obligaba a mi madre a dedicar incontables horas a limpiar las ventanas y los muebles. Toda la ciudad parecía vivir al ritmo de las campanas de la iglesia. 6 campanadas por la mañana convocaban a los fieles a la primera misa y anunciaban que era hora de que los niños se prepararan para ir al colegio. El mediodía traía un respiro muy bienvenido en el duro trabajo. Un momento de reunión familiar alrededor de la mesa para compartir una comida. 6 campanadas al atardecer señalaban el final de la jornada laboral, el momento de cerrar puertas y ventanas, encender los faroles y reunir a la familia para la cena, un ritual sagrado que marcaba el final de un día más en Santa Cruz do Ribeirão. Los domingos, el repique de la campana se prolongaba, convocando a los devotos a la misa de las 10, momento en el que toda la ciudad se reunía, vestida con sus mejores galas para lucirse y observar a los demás. La vida de cada habitante era de conocimiento general, lo que generaba tanto apoyo como opresión. Si alguien enfermaba, en cuestión de minutos, las vecinas aparecían con caldos e infusiones curativas. Si un niño se lastimaba mientras jugaba, cualquier adulto presente se sentía autorizado a consolarlo y regañarlo. Sin embargo, no había espacio para las confidencias, la individualidad o la divergencia. Las intrigas se propagaban rápidamente como llamas en un campo seco, a menudo distorsionadas, casi siempre exageradas y rara vez olvidadas. Santa Cruz tiene memoria de elefante y lengua de serpiente, solía decir la abuela Teresa, madre de mi madre, en sus visitas. Ella misma había abandonado la ciudad siendo aún joven, al casarse con un comerciante de Ribeirão Preto, y solo regresaba en ocasiones especiales, siempre elegante y ligeramente desubicada con sus trajes de la capital. Mi padre, Antonio Carlos, era el propietario de la única funeraria de la ciudad. Un hombre respetado, pero también temido, ya que nadie aprecia asociar la alegría con quien prepara a los difuntos. Alto, delgado, con un bigote siempre bien cuidado, tenía una mirada severa que rara vez se veía sonreír. No era dado a las muestras físicas de cariño, rara vez nos abrazaba o besaba, pero expresaba su afecto de otras maneras. Arreglaba un juguete roto sin que se lo pidiéramos. Traía caramelos de menta escondidos en los bolsillos cuando regresaba de sus viajes de negocios.
Leía el periódico en voz alta para compartir las noticias del mundo más allá de Santa Cruz. En público, mi padre era la personificación de la respetabilidad. Siempre vestía traje oscuro, incluso en los días más calurosos, y su cabello estaba impecablemente peinado con un fijador que desprendía aroma a lavanda. Su postura era siempre erguida, como si llevara constantemente el peso de la dignidad sobre sus estrechos hombros. En la iglesia, se sentaba en el tercer banco, ni demasiado adelante para no parecer pretencioso, ni demasiado atrás para no transmitir desinterés. Comprendía los matices de la posición social en una ciudad pequeña, los códigos tácitos que definían el respeto. Los muertos merecen dignidad, decía invariablemente cuando alguien le preguntaba discretamente por la necesidad de su profesión. Y las familias merecen consuelo en su momento de dolor. Era la única ocasión en la que le oía hablar con emoción genuina, como si cada palabra brotara de lo más profundo de su ser. Hoy me pregunto si esa conexión con el duelo ajeno era su forma de lidiar con alguna pérdida antigua, un dolor que nunca compartió con nosotros. Mi madre, Aparecida, era maestra de primaria, conocida por su disciplina estricta y su caligrafía impecable en la pizarra. Tenía un rostro hermoso, aunque austero, y siempre llevaba el pelo retros. Mi madre, Aparecida, era maestra de primaria, conocida por su disciplina estricta y su caligrafía impecable en la pizarra. Tenía un rostro hermoso, aunque austero, y siempre llevaba el pelo recogido en un moño bajo, que comenzó a mostrar canas prematuramente. En sus manos se notaba el trabajo constante, la piel áspera por la tiza, las pequeñas marcas de agujas de coser, las uñas cortas y limpias que nunca tenían tiempo de crecer ni de pintarse. A diferencia de mi madre era físicamente cariñosa, aunque de una manera comedida y apropiada. Un beso en la frente antes de dormir, un abrazo rápido al llegar de la escuela, una caricia en el pelo cuando hacíamos algo que le gustaba. Su amor se manifestaba principalmente a través del cuidado constante. Ropa siempre limpia y planchada, alimentación saludable, atención a las tareas escolares, preocupación por nuestra educación religiosa y moral. Una mujer es juzgada por cómo cuida de su casa y educa a sus hijos, decía mientras nos enseñaba a doblar correctamente una sábana o a limpiar los cubiertos hasta que brillaran. En aquella época, esas lecciones me parecían tediosas e innecesarias, pero ella nos estaba preparando para una realidad en la que las mujeres eran evaluadas precisamente por esos parámetros. Un escenario en el que mostrar una aparente perfección doméstica era, a menudo, la única defensa contra los comentarios maliciosos. Éramos 3 hijos, yo, la hija del medio, entre Juan Carlos, 2 años mayor que yo, y Aniña, 3 años menor que yo. Juan Carlos era el ojito derecho de mi padre, destacado por su inteligencia, sentido de la responsabilidad y seriedad, cualidades que trascendían su edad. Desde muy temprano, mostró inclinación por el trabajo en la funeraria, preguntando, observando y aprendiendo. A partir de los 12 años, mi padre lo involucró en pequeñas tareas, con el objetivo de prepararlo para, eventualmente, asumir el mando del negocio familiar. Juan Carlos era mi protector en la escuela, intimidando a los niños que se atrevían a tirarme de las trenzas. Me dejaba sentarme a su lado los días lluviosos, durante el trayecto de vuelta a casa en el autobús. Sin embargo, también tenía la costumbre de ridiculizar mis libros, que consideraba de niñas, esconder mis lápices de colores y delatar mis pequeñas infracciones a mi madre. Era la dinámica típica entre hermanos, una compleja mezcla de lealtad ferviente y provocaciones incesantes. Aniña, por su parte,
Era nuestro ángel de rizos dorados, la única que había heredado el cabello claro de nuestra abuela Teresa. De naturaleza delicada y tímida, vivía inmersa en un mundo de sueños, entablando conversaciones con amigos imaginarios y tejiendo elaboradas narraciones que sólo ella comprendía plenamente. Mi madre, preocupada por su naturaleza etérea, se esforzaba constantemente por traerla de vuelta a la realidad, asignándole tareas prácticas. Esta niña vive con la cabeza en las nubes, suspiraba, mientras la niña garabateaba flores imaginarias en sus deberes de matemáticas. María Clara tenía el pelo pelirrojo, algo poco habitual en nuestra ciudad, y pecas que parecían constelaciones esparcidas por su cara y sus brazos. Era alta, delgada, y sus ojos verdes parecían tener la capacidad de penetrar en su alma. Su belleza no encajaba en los cánones convencionales, como la belleza de Dona Elena, la esposa del farmacéutico que era muy admirada. María Clara tenía una belleza singular, casi salvaje, que parecía fuera de lugar en Santa Cruz do Ribeirão, como una flor exótica en medio de un campo de margaritas comunes. Su llegada para dar clases de portugués la convirtió rápidamente en la sensación de la escuela. A diferencia de mamá y las otras profesoras, sonreía abundantemente y llevaba vestidos coloridos que bailaban alrededor de sus piernas cuando caminaba por los estrechos pasillos de la escuela. Su vestimenta no reflejaba la sobriedad que se esperaba de una educadora. Sus ropas presentaban colores vibrantes, estampados atrevidos y detalles que llamaban la atención. ¿No es un poco llamativo para una profesora? Oí decir a la señora Margarida y a la directora comentando con mamá en una ocasión. Mamá se limitó a asentir, con su rostro indescifrable, como siempre que se trataba de juzgar a los demás. Los vestidos de María Clara eran diferentes a todo lo que habíamos visto antes en Santa Cruz. Nos contó una vez que venían de São Paulo, confeccionados por una tía que trabajaba en una casa de moda. Había un vestido amarillo del mismo tono que los girasoles que florecían en el jardín de la escuela, uno azul turquesa que parecía haber capturado un fragmento del cielo de verano, y uno verde esmeralda que armonizaba perfectamente con sus ojos. Recuerdo especialmente un vestido rojo con pequeñas flores blancas bordadas en el dobladillo, un rojo vibrante y atrevido que inevitablemente atraía todas las miradas cuando ella entraba en una habitación. Conocí a María Clara el primer día de tercer grado. Entró en el aula cargada con libros y una pequeña maleta como si acabara de llegar de un viaje, según descubrí más tarde. No llevaba la tradicional bata blanca de las profesoras, sino uno de sus vestidos de colores. Creo que ese día era azul turquesa y su pelo pelirrojo estaba solo parcialmente recogido, con algunos rizos sueltos que bailaban alrededor de su cara con cada movimiento. «Buenos días, niños», dijo. Su voz era clara y melodiosa, muy diferente del tono severo al que estábamos acostumbrados con nuestras profesoras. «Soy María Clara Méndez, vuestra nueva profesora de portugués. Vengo de São Paulo y estoy muy contenta de conoceros a todos». São Paulo. Para nosotros, los niños de Santa Cruz, era casi como decir que venía de otro planeta. La capital era un lugar mítico, lleno de rascacielos, cines, grandes almacenes y oportunidades infinitas, que solo conocíamos a través de las escasas historias de quienes la habían visitado o de los periódicos atrasados que leía mi padre. Cuando dijo mi nombre en la lista, me miró directamente y comentó: «Ah, tú debes de ser la hija de Aparecida. Tienes los ojos de ella». Sentí un orgullo inexplicable en ese momento. Ser reconocida no como la hija del hombre de la funeraria, sino por mi parecido con mi madre, la respetada profesora,
Fue una sensación nueva e increíblemente agradable. Además, había algo en su mirada, una atención genuina, como si realmente me viera, y no solo como una alumna más en la lista de asistencia. Ese primer día de clase fue completamente diferente a todos los demás que habíamos tenido antes. En lugar de empezar inmediatamente con las reglas gramaticales o las lecturas del libro de texto, María Clara nos pidió que formáramos un círculo con nuestras sillas. Todos nos quedamos desconcertados. Las sillas de la escuela siempre estaban organizadas en filas rectas, impecablemente alineadas. Cambiar ese orden parecía casi un acto de rebeldía. «Hoy», dijo cuando finalmente logramos formar un círculo torpe, «quiero conocerlos y quiero que ustedes también me conozcan, no solo como su profesora, sino como persona». Luego nos pidió que nos presentáramos, diciendo no solo nuestro nombre, sino también algo que nos gustara mucho. Cuando llegó mi turno, sentí que se me sonrojaban las mejillas por la vergüenza. «Soy María Antonia», dije en voz baja, «y me gusta leer». Era cierto, aunque incompleto. Lo que realmente quería decir era que me encantaba perderme en las historias, que los libros eran mi vía de escape de un mundo que a menudo no tenía sentido, que leer me permitía vivir 1000 vidas más allá de la mía. Pero esas palabras parecían demasiado grandes para que las explicara una niña de 11 años. «¡Ah, otra amante de los libros!», exclamó María Clara con el rostro iluminado. «¡Qué maravilla! Tenemos mucho en común, María Antonia. ¿Cuál es tu libro favorito?». La pregunta me pilló completamente por sorpresa. Ningún adulto había mostrado nunca un interés genuino por mis lecturas. Mi madre comprobaba que estuviera leyendo algo apropiado para mi edad. Mi padre ocasionalmente veía un libro en mis manos y asentía con la cabeza en señal de aprobación, pero nadie quería saber realmente qué pensaba yo de las historias que devoraba. Creo que... «Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas», respondí, todavía tímida, pero con un pequeño brillo de entusiasmo empezando a aparecer. «Una excelente elección», sonrió María Clara de una manera que hizo bailar sus pecas. «Lewis Carroll creó un mundo donde nada es lo que parece, donde las reglas pueden cuestionarse, donde la imaginación es el poder más importante. Eres una niña muy perspicaz por apreciar una historia así». Me sentí radiante por el cumplido, especialmente viniendo de alguien tan fascinante como ella. Más tarde, en el recreo, mientras los otros niños corrían y jugaban en el patio, encontré el valor para acercarme a ella de nuevo, atraída por una fuerza que no comprendía del todo. «¿Profesora?», pregunté tímidamente. «¿A usted también le gusta leer?». Su sonrisa fue como el sol después de la lluvia. «Más que nada en el mundo, María Antonia. Los libros son mis mejores amigos, mis compañeros más fieles, mis ventanas a mundos que aún no he visitado». Era exactamente como me sentía, pero nunca había podido expresarlo con palabras. En ese momento sentí una profunda conexión con esa mujer que parecía haber salido directamente de uno de mis libros favoritos. En ese instante experimenté una conexión con ella que trascendía la mera relación entre profesora y alumna. Era como si compartiéramos un secreto, una especie de código privado que nos conectaba íntimamente. Durante el recreo, mientras los demás estudiantes se divertían corriendo y jugando, yo prefería refugiarme en la biblioteca, explorando las páginas de los libros. Fue en ese ambiente donde María Clara me encontró por primera vez, el segundo día de clase. El aroma característico del papel envejecido y el polvo me proporcionaba una sensación de comodidad, un refugio acogedor contra el ajetreo y el ruido del patio. La biblioteca de la escuela era modesta,
con solo 3 estanterías con pocos libros, la mayoría de ellos libros de texto ya muy usados y algunas obras literarias aprobadas por el plan de estudios, que era extremadamente conservador. Ella sostenía un ejemplar de El Principito y me preguntó si ya lo había leído. Ante mi respuesta negativa, se sentó a mi lado en el incómodo banco de madera y comenzó a leer en voz baja. Su voz se transformaba para representar a cada personaje, adoptando un tono grave e imponente para el rey, astuto para el zorro e inocente y curioso para el Principito. Era como si fuera magia. Las palabras cobraban vida en su voz, creando imágenes tan nítidas que casi podía visualizar el pequeño planeta con sus 3 volcanes, la exigente rosa y el desierto donde se había estrellado el avión. Lo esencial es invisible a los ojos, leyó, mirándome fijamente. Recuerda siempre esto, María Antonia. Las cosas más importantes rara vez se pueden ver, hay que sentirlas aquí. Me tocó ligeramente el pecho, sobre el corazón. Allí nació nuestra amistad, una amistad improbable entre una profesora recién llegada de la capital y una niña tímida del interior, unidas por un amor común por las palabras, las historias y los mundos que solo existían entre las páginas de los libros. Pronto descubrimos que compartíamos muchos intereses comunes: el amor por los libros, la preferencia por el silencio y la peculiar forma de observar a las personas que nos rodeaban. Las dos éramos observadoras nativas, atentas a los detalles que la mayoría de la gente consideraba insignificantes. «Tienes ojos que realmente ven, María Antonia», me dijo una vez. Es un don poco común. La mayoría de las personas pasan por la vida mirando, pero sin ver realmente. Los jueves por la tarde, cuando no había clases, me invitaba a tomar el té en su pequeña casa alquilada, situada cerca de la escuela. Recuerdo claramente la primera vez que entré allí. Era un lugar muy diferente a todas las demás casas de Santa Cruz. A pesar de ser solo un sobrado alquilado, María Clara había transformado el espacio en algo mágico. Cortinas de colores filtraban la luz del sol, creando dibujos luminosos en el suelo de madera. Cojines confeccionados con telas variadas, algunos con bordados exóticos y otros con estampados geométricos, estaban esparcidos sobre el sencillo sofá. Estanterías improvisadas con cajas de madera pintadas servían de soporte para los libros. Había tantos libros allí, muchos más de los que yo había visto fuera de la biblioteca municipal de la ciudad vecina, a donde mi padre nos llevaba de vez en cuando. Las paredes, que en cualquier otra casa de Santa Cruz estarían decoradas con imágenes religiosas o retratos familiares, exhibían reproducciones de obras de arte que nunca había visto antes, pinturas con colores vibrantes y formas que no representaban nada reconocible, fotografías en blanco y negro de lugares lejanos. Un gran mapamundi adornaba una de las paredes, repleto de alfileres de colores que marcaban los lugares que María Clara ya había visitado o que soñaba con conocer. Y los aromas. La casa de María Clara desprendía un olor diferente al de cualquier otro lugar que yo conociera. No era el aroma familiar del jabón de coco y la cera para el suelo de nuestra casa, ni el olor a comida que impregnaba la mayoría de las casas del barrio. Era una combinación de incienso, algo que mi madre sin duda consideraría pagano, hierbas frescas, libros antiguos y un perfume floral que más tarde descubrí que era lavanda francesa, que ella encargaba especialmente de Sao Paulo. «Bienvenida a mi pequeño refugio», me dijo, observando mis ojos muy abiertos mientras absorbía cada detalle del ambiente. «Es una propiedad modesta, pero totalmente mía.
La considero el lugar más encantador que he tenido el privilegio de contemplar. Mi respuesta fue totalmente sincera. Y la razón no residía en su grandiosidad u opulencia, sino en la genuina manifestación de individualidad que personificaba. Cada objeto presente allí parecía susurrar una historia. Cada matiz de color parecía haber sido seleccionado con esmero y alegría. Fue en los albores de mayo cuando empecé a notar cambios en el ambiente doméstico. La atmósfera parecía más densa, impregnada de algo indescriptible que flotaba como una tenue niebla sobre un campo. No era algo que pudiera identificar con precisión, pero lo sentía en cada habitación, en cada interacción, en el silencio que se extendía más allá del límite de lo confortable. Papá, normalmente tan predecible en sus horarios, tan metódico en su rutina como el repicar de las campanas de la iglesia, comenzó a desviarse de sus hábitos. Pequeños cambios al principio, saliendo un poco más temprano por la mañana, regresando unos minutos más tarde para el almuerzo. Luego surgieron asuntos urgentes que lo requerían en horarios atípicos, reuniones con proveedores que nunca habían exigido su presencia personal, clientes que de repente demandaban atención redoblada. ¿Dónde está papá?, pregunté cierta tarde, al notar su ausencia a la hora del almuerzo. Algo inédito en nuestra casa, donde las comidas eran casi ceremonias religiosas por su puntualidad. Ha tenido que resolver unos asuntos, respondió mamá con aire seco, sirviendo la sopa de verduras que llevaba 20 minutos fría. Su rostro mostraba una máscara de normalidad, pero sus gestos eran tensos, mecánicos, similares a los de una marioneta. Cuando papá finalmente llegó, traía consigo un aroma diferente, una colonia más intensa que rara vez usaba, excepto en misas dominicales o funerales importantes. El perfume cítrico y amaderado flotaba a su alrededor como un aura invisible, delatando algo que mis instintos infantiles percibían como inadecuado, aunque no sabía definir qué era. Sus ojos, siempre tan serios, ahora parecían inquietos, evitando cruzar la mirada con los de mamá durante las comidas, donde antes había un intercambio de miradas, esa comunicación silenciosa de años de matrimonio. Ahora se observaba un evasivo, como si ocultara algo. Lo más inquietante eran sus manos. Las manos de papá siempre me habían fascinado, grandes, con dedos largos y uñas impecablemente cortadas, manos que preparaban a los difuntos con respeto y dignidad. Ahora, esas mismas manos parecían agitadas, los dedos tamborileaban sin cesar sobre la mesa, ajustando la corbata innecesariamente, pasando por el cabello siempre impecable, como si buscaran algo con que ocuparse. Una noche me desperté con sed y bajé a la cocina. El reloj del salón marcaba medianoche, hora en la que toda Santa Cruz do Ribeirão ya debía estar sumida en el sueño. La casa estaba a oscuras, salvo por un hilo de luz que se escapaba por debajo de la puerta del salón. De allí provenían voces ahogadas. Mis padres, envueltos en una discusión susurrada y cortante, cargada de más emoción de la que los gritos podían expresar. ¿Crees que no me doy cuenta de lo que está pasando? La voz de mi madre oscilaba entre la furia y el temor. Nunca la había oído así. Mamá, siempre tan comedida, ponderada en sus reacciones, parecía al borde de un abismo emocional. «Estás delirando, mujer», respondió papá. Sin embargo, su voz carecía de la firmeza habitual. Había en ella una defensa nerviosa que contradecía sus palabras de negación. Las miradas, Antonio, los retrasos, el perfume. ¿Crees que soy tonta? Soy tu esposa desde hace casi 20 años. Conozco las señales. No hay ninguna señal. Estoy trabajando más, eso es todo.
La ciudad está creciendo, los negocios se están expandiendo. No subestimes mi inteligencia. El sonido de algo depositándose con fuerza sobre la mesa. Una taza, tal vez. Es ella, ¿verdad? La profesora. Se hizo un silencio opresivo, durante el cual contuve la respiración, permaneciendo absolutamente inmóvil en el pasillo mal iluminado. El ritmo de mi corazón era tan intenso que temía que pudieran oírlo. No tengo ni idea de lo que estás hablando, declaró papá, con voz cargada de una calma forzada. Te estás inventando cosas, exigiendo demasiado. El sonido de una silla arrastrándose interrumpió el silencio, seguido de pasos decididos. Esta conversación no ha terminado, Antonio. Para mí sí, respondió él con brusquedad. Me voy a dormir. Mañana tengo que madrugar. Volví a mi habitación, con la garganta aún seca y una incómoda opresión en el estómago. La profesora María Clara, ¿qué papel desempeñaba en los retrasos de mi padre y en la creciente tensión en nuestra casa? La información no encajaba en mi comprensión infantil, pero sentía que algo importante estaba pasando, algo que los adultos intentaban ocultarnos a los niños. A la mañana siguiente me di cuenta de que el cajón del escritorio de mi padre estaba cerrado con llave, algo que nunca había sucedido antes. Siempre dejaba las llaves en el bolsillo del chaleco que colgaba en el perchero, pero ahora las llevaba consigo. El tintineo del llavero resonaba mientras se movía, como pequeñas campanas de alarma, indicando un cambio en su comportamiento. Una vez, al entrar en su despacho para preguntarle si podía ir a casa de María Clara, lo sorprendí escondiendo rápidamente un sobre en el cajón. Un sobre de papel crema, sin sellos ni marcas postales. No era un correo común. Por un breve instante, sus ojos se encontraron con los míos con una mirada que sugería culpa o aprensión, antes de que su expresión volviera a la habitual máscara de autoridad paterna. «¿Qué pasa, Antonia?», preguntó, girando la llave en la cerradura del cajón de una manera que intentaba parecer casual, pero que solo enfatizaba el gesto. «¿Puedo ir a casa de la profesora Clara hoy? Me va a enseñar sobre las constelaciones». Mi voz sonó débil, incluso para mis propios oídos. Un músculo se contrajo en la mandíbula de papá, un tic nervioso que nunca había notado antes. «¿Tu madre ya te ha dado permiso?», preguntó. «Sí, dijo que también tenía que pedirte permiso a ti». Miró por la ventana durante un largo rato como si estuviera sopesando algo mucho más complejo que una simple petición de una niña. Cuando volvió a mirarme, sus ojos tenían un aspecto extraño, una mezcla de emociones que no podía descifrar. «Está bien», dijo finalmente, «pero vuelve antes de la cena». Esbozó una sonrisa tensa y me preguntó si necesitaba algo. Le di las gracias y salí, pero aquella escena quedó grabada en mi memoria. El sobre escondido apresuradamente, el temblor casi imperceptible en las manos de papá, la mirada evasiva. Eran piezas de un rompecabezas que aún no sabía que estaba armando. Mamá empezó a mirar el reloj constantemente cuando papá salía. Sus manos, siempre tan firmes al escribir en la pizarra, temblaban ligeramente al servir el café. En la escuela mantenía su postura profesional, pero en casa, cuando pensaba que nadie la veía, se le caía la máscara. Empecé a observarla, parada frente a la ventana de la sala durante largos periodos, mirando a la calle como si esperara algo o a alguien. Fue en esa época cuando noté las manchas moradas debajo de sus ojos, como si hubiera estado llorando a escondidas y no durmiera lo suficiente. La piel debajo de sus ojos se oscureció, formando semicírculos que ni siquiera el polvo de arroz podía disimular por completo. Su ropa, siempre tan impecable,
comenzó a parecer ligeramente arrugada, como si el rigor habitual se estuviera desvaneciendo junto con su paz mental. Lo que más me asustaba era el silencio, no el silencio normal y reconfortante de una familia acostumbrada a la compañía mutua. Era un silencio cargado, pesado, con palabras no dichas, acusaciones implícitas y preguntas no formuladas. La antigua animación de nuestra mesa, escenario de conversaciones cotidianas sobre nuestras vidas, dio paso al sonido metálico de los cubiertos, único ruido en un silencio sofocante. Mi padre se escondía detrás de las páginas del periódico, buscando refugio en noticias lejanas. Mi madre, absorta en sus pensamientos, mantenía la mirada fija en su plato, evitando cualquier contacto visual. Juan Carlos, ansioso por escapar de ese ambiente pesado, comía apresuradamente para retirarse lo antes posible. Solo Aniña, con la inocencia propia de su edad, aún intentaba entablar conversación, pero sus esfuerzos se disipaban invariablemente en respuestas monosilábicas y desalentadoras. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre a doblar las sábanas recién lavadas, decidí abordar el tema. El aroma fresco del jabón y el calor del sol, impregnados en la tela blanca, envolvían nuestros sentidos, mientras nuestras manos se movían en una danza sincronizada, fruto de años de práctica. «Mamá, ¿estás triste?», le pregunté, observando atentamente su rostro, buscando cualquier indicio de su verdadera emoción. Por un breve instante, sus dedos se paralizaron, apretando la sábana con una fuerza innecesaria. A continuación, retomó la tarea de doblar, con movimientos ahora cargados de un automatismo mecánico. Una sombra fugaz, una mezcla de dolor y resentimiento, cruzó su rostro, pero fue rápidamente disimulada con la maestría adquirida a lo largo de años de convivencia social. «Tonterías, querida, es solo el cansancio del final del año escolar», respondió, pero su voz sonaba artificial, como cuando tranquilizaba a los vecinos, asegurándoles que todo estaba bien, incluso cuando Juan Carlos se había roto el brazo al caerse de la manguera. Sus ojos evitaron los míos mientras hablaba, una clara señal de que no estaba revelando toda la verdad. Mi madre siempre nos enseñó a mirar a los ojos a las personas cuando hablamos, enfatizando que era una cuestión de honestidad y respeto. Su propia incapacidad para seguir ese principio en ese momento gritaba más fuerte que sus palabras de negación. «¿Estás segura?», insistí con la obstinación característica de la infancia. «Mamá y papá parecen diferentes el uno del otro». Sus manos se detuvieron por completo. Por un instante creí que finalmente se abriría y compartiría lo que la consumía por dentro. Sus labios se entreabrieron, pero luego, como si lo hubiera reconsiderado, los cerró en una línea fina y volvió a la tarea de doblar las sábanas. «Los asuntos de los adultos son complicados, Antonia», dijo finalmente, suavizando ligeramente el tono de voz. «No siempre podemos explicárselos a los niños, pero no te preocupes, todo está bien». Para mí era evidente que las cosas no estaban bien, pero acepté su explicación, ya que no sabía qué más hacer. En Santa Cruz, a los niños se les enseñaba a no cuestionar a los adultos, especialmente en asuntos familiares. Algunos secretos eran como el anexo donde trabajaba mi padre: territorios prohibidos, puertas permanentemente cerradas. Las visitas dominicales de María Clara se volvieron más tensas. Una vez la sorprendí hablando con mi padre en el pasillo. Parecía seria, hablaba en voz baja y urgente, tocándole ocasionalmente el brazo con un dedo para enfatizar algún punto. Nunca había visto a María Clara así. Su postura, normalmente relajada y acogedora, estaba tensa y a la defensiva.
Mi padre me daba la espalda, pero pude percibir la rigidez de sus hombros, la ligera inclinación de su cabeza hacia ella. Ese fatídico día era martes, un día que nunca olvidaré. El cielo estaba nublado, presagiando lluvia desde primeras horas de la mañana, pero la tormenta que se abatió sobre nosotros no vino de las nubes. Era uno de esos días en los que el aire parece denso, casi palpable, dificultando la respiración. Un día en el que el tiempo parece suspendido, como si la propia naturaleza contuviera la respiración, esperando un acontecimiento inminente. La escuela se convirtió en un tormento. Era incapaz de concentrarme en las lecciones de la profesora sustituta. Los números y las letras bailaban ante mis ojos, desprovistos de cualquier significado. Mi mente estaba fija en María Clara, en la luz que emanaba de su ventana la noche anterior, en las cortinas cerradas que la protegían del sol de la mañana. Algo andaba mal. Lo sentía en cada fibra de mi ser infantil, un presentimiento que trascendía la comprensión racional. María Clara no asistió a la escuela por segundo día consecutivo. Durante la hora del almuerzo, escuché a la señora Margarida comentar en voz baja con otra profesora. Una licencia por motivos personales, sin fecha prevista de regreso. Me parece extraño, sin previo aviso. La directora había mencionado que ella había solicitado unos días de ausencia por motivos personales. Esa expresión me pareció imprecisa y despertó mis sospechas. María Clara era una apasionada de la enseñanza. Expresaba un cariño genuino por sus alumnos. Nunca abandonaría sus clases, a menos que hubiera ocurrido algo grave. En el recreo, tomé una decisión firme. Estaba decidida a visitarla después de clase. Era posible que estuviera realmente enferma y necesitara compañía. Quizás necesitara a alguien que le comprara medicamentos en la farmacia o comida en el mercado. Yo podía ayudarla. Al fin y al cabo, éramos amigas, más que eso, verdaderas hermanas. Las últimas clases se alargaron interminablemente, como si el tiempo se hubiera vuelto excesivamente lento. En cuanto sonó el timbre que indicaba el final de la jornada escolar, fui la primera en salir del aula. En lugar de seguir el camino habitual a casa, me dirigí directamente a esa discreta calle lateral, donde se encontraba la casa alquilada de María Clara. La casa parecía inusualmente silenciosa cuando me acerqué. Las cortinas seguían cerradas, pero vi un rayo de luz que se escapaba por entre ellas. ¿Había alguien en casa? Mi corazón se aceleró, invadido por una mezcla de aprensión y alivio, mientras subía los 3 escalones de madera que daban acceso al porche. Llamé a la puerta. 3 golpes suaves, como me había enseñado mi madre. Esperé, contando los segundos en silencio. No hubo respuesta. Volví a llamar, esta vez un poco más fuerte, llamándola por su nombre. Profesora Clara, soy yo, Antonia. He venido a ver cómo está. Solo el silencio respondió. Un silencio que parecía vivo, palpitante, como si la propia casa estuviera conteniendo la respiración. Una sensación de urgencia se intensificó en mi interior. Un presentimiento oscuro que no podía explicar, pero que me provocaba un nudo en el estómago. Rodeé la casa hasta llegar a la ventana de la cocina, donde solíamos charlar. El cristal estaba empañado por dentro, lo que indicaba que alguien había estado preparando algo recientemente. El vapor condensado formaba pequeñas gotas que caían lentamente. La ventana estaba entreabierta, solo unos centímetros, como si alguien hubiera intentado ventilar la habitación. Profesora Clara, llamé de nuevo. Mi voz sonó débil, ahogada por el silencio. Soy yo, Antonia. ¿Está bien? El silencio persistió, pero ahora era diferente. Parecía cargado, como si hubiera alguien al otro lado, escuchando, vacilante.
Llamé una vez más y, al no obtener respuesta, hice algo que nunca había hecho antes. Entré sin permiso. Fue fácil pasar por la ventana entreabierta de la cocina. Era pequeña para mi edad, delgada como un palillo, como decía la abuela Teresa. Me deslicé por la abertura y aterricé silenciosamente en el suelo de linóleo, sintiéndome inmediatamente culpable por la intrusión. «Profesora Clara», volví a llamar. Mi voz era ahora un susurro aprensivo. «Perdón por entrar así, pero estoy preocupada». La cocina estaba ordenada, pero una taza de té a medio beber sobre la mesa sugería que alguien había salido apresuradamente. El líquido aún estaba tibio cuando toqué la porcelana. No hacía mucho tiempo. Junto a la taza, un libro abierto, marcado en el medio, como si la lectura se hubiera interrumpido abruptamente. Reconocí Jane Eyre, la novela que estábamos leyendo juntas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Todo indicaba una interrupción repentina, no una ausencia planeada. María Clara nunca dejaría un libro abierto de esa manera. Trataba los libros con una reverencia casi religiosa. Siempre utilizaba marcadores, nunca doblaba las esquinas, nunca abandonaba uno a mitad de la lectura. Llamé a María Clara, mi voz resonando en la casa silenciosa. El apartamento era modesto: cocina, una pequeña sala, un dormitorio y un baño. No había muchos lugares donde alguien pudiera esconderse. Al cruzar la entrada de la sala, noté un desorden inusual. Algunos libros estaban tirados en el suelo, fuera de sus lugares habituales. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza. María Clara, siempre tan organizada y meticulosa con sus libros, nunca los dejaría así. Un frío intenso, como si me echaran agua helada lentamente sobre la cabeza, recorriendo cada centímetro de mi espina dorsal, se apoderó de mí. Era evidente que algo no estaba bien allí. Consideré la posibilidad de retroceder, buscar ayuda, tal vez correr a casa y contárselo todo a mi madre. Sin embargo, en ese instante, un sonido ahogado resonó desde la habitación. Era algo entre un gemido y un sollozo, tan tenue que, si hubiera habido cualquier otro ruido en la casa, habría pasado desapercibido. Parecía el sonido de alguien que intentaba desesperadamente no ser notado, luchando por contener su propio dolor. Crucé el estrecho pasillo, sintiendo que mis piernas temblaban con cada paso vacilante. El crujido de las tablas bajo mis pies sonaba ensordecedor en el silencio opresivo que reinaba en la casa. La puerta del dormitorio estaba entreabierta, dejando un hueco de unos centímetros por donde se escapaba un tenue rayo de luz que se proyectaba en el pasillo oscuro. «María Clara», llamé suavemente, utilizando su nombre de pila como solía hacer cuando estábamos solas, mientras empujaba la puerta lentamente. La escena que se reveló ante mí permanecerá para siempre grabada en mi memoria como una fotografía borrosa por el horror. La imagen que se desveló al abrir la puerta es algo que aún hoy llevo conmigo, vívida y dolorosa, incluso después de 7 décadas. Cada detalle de ese momento se fijó en mi mente con la cruel precisión que solo el trauma es capaz de imprimir. María Clara estaba tumbada en la cama, con el rostro casi irreconocible, hinchado y con zonas amoratadas. Uno de sus ojos estaba completamente cerrado, con la hinchazón transformando el párpado en una protuberancia grotesca de un tono morado que rayaba en el negro, bajo la tenue luz de la lámpara. El otro ojo, que aún podía abrir parcialmente, me miraba con una expresión de terror y vergüenza. Parecía haber una batalla interna entre dos sentimientos opuestos: el miedo a ser vista en ese estado deplorable y el alivio de no estar completamente sola. Su labio roto sangraba sobre la sábana blanca, formando pequeñas manchas rojas en la tela. No era un sangrado abundante, pero sí constante,
con pequeñas gotas escarlatas que emanaban de un corte que parecía reciente, aún no completamente coagulado. La forma en que la sangre se extendía por el tejido blanco, formando patrones irregulares, tenía un efecto hipnótico y aterrador. «Antonia, vete», susurró con voz ronca y débil, como si llevara horas gritando sin parar o como si llevara mucho tiempo sin hablar. Paralizada en la puerta, era incapaz de moverme. Mis pies parecían estar pegados al suelo. Mi cuerpo se negaba a obedecer el impulso de correr, buscar ayuda o incluso acercarme a ella. Era como si el shock hubiera desconectado mi cerebro del resto de mi cuerpo, dejándome atrapada en un momento terrible que se negaba a pasar. Fue entonces cuando me di cuenta del resto: su vestido amarillo, el mismo que llevaba cuando la vi por última vez, estaba rasgado en varios puntos. No eran rasgaduras accidentales, sino violentas, como si alguien hubiera tirado de la tela con fuerza deliberada. Algunas partes del vestido estaban sucias, manchadas no solo de sangre, sino también de tierra, como si se hubiera caído o la hubieran tirado al suelo. Marcas moradas se extendían por sus brazos como tinta derramada, formando el contorno inconfundible de dedos. Alguien la había sujetado con brutalidad, dejando la huella de la violencia en su delicada piel. Algunos hematomas tenían un tono morado oscuro, casi negro, lo que sugería que habían sido hechos al menos un día antes. Otros tenían los bordes amarillentos, lo que indicaba que eran aún más antiguos. En la pequeña mesita de noche, el reloj que le había regalado su padre estaba roto, con las manecillas detenidas a las 10:42. El cristal estaba hecho añicos. Un tenue brillo se extendía en reflejos centelleantes, esparciéndose como si fueran estrellas que se hubieran desprendido y caído sobre la superficie oscura de la madera. Era un detalle insignificante ante la magnitud del horror, pero, inexplicablemente, se fijó en mi memoria de forma vívida y dolorosa. El tiempo parecía haberse detenido en el instante exacto en que se produjo la violencia. La cama estaba completamente desordenada, con las sábanas arrugadas y parcialmente caídas al suelo, lo que sugería que había habido una pelea. Una de las almohadas tenía manchas oscuras, cuyo origen podía ser tanto sangre como maquillaje borrado por las lágrimas. La habitación de María Clara, habitualmente impecable, conocida por sus libros meticulosamente organizados y pequeños objetos de valor dispuestos con esmero, se encontraba en un estado de desorden que delataba la reciente violencia. «¿Qué ha pasado?», pregunté con voz débil y distante, como si emanara de otra persona. Era una pregunta descabellada, casi infantil. Podía discernir con claridad lo que había sucedido, aunque me faltaban palabras para expresar todo el horror. Alguien había herido a María Clara, herido de manera terrible. Ella cerró los ojos, dejando que una lágrima resbalara por su rostro magullado, trazando un rastro cristalino entre los tonos morados y rojos que desfiguraban su piel. La forma en que intentaba apartar la cara, ocultándola parcialmente en la almohada, denotaba un profundo e infundado sentimiento de vergüenza, como si la violencia sufrida fuera, de alguna manera, responsabilidad suya. Algo que debía ocultarse, que la avergonzaba. «Por favor, vete, aquí no es seguro». Su voz sonaba como un murmullo urgente, una súplica desesperada. En esa petición no solo se escondía la preocupación por mi seguridad, sino también el deseo de preservar lo que le quedaba de dignidad, evitando ser vista en un estado de tanta vulnerabilidad. En los días posteriores a la marcha de María Clara, nuestra casa se convirtió en un campo minado emocional. Cada habitación parecía impregnada de tensiones invisibles. Cada objeto familiar,
ahora mancillado por el conocimiento que yo llevaba conmigo. Las paredes, que antes me transmitían una sensación de seguridad, ahora parecían excesivamente frágiles para protegerme del monstruo que había descubierto que habitaba bajo el mismo techo que nosotros. Cada comida se reducía a un ejercicio de silencio incómodo, interrumpido solo por el tintineo de los cubiertos en los platos. La mesa del comedor, que antes era un escenario para compartir historias cotidianas, donde todos desempeñaban papeles de normalidad, ignorando la incómoda presencia del problema. Mamá servía la comida con movimientos automáticos, evitando mirar directamente a papá. Este, por su parte, comía apresuradamente y se retiraba alegando compromisos de trabajo. Joan Carlos observaba todo con una mirada cada vez más recelosa. Solo a niña, en su inocencia, aún se esforzaba por llenar los silencios con relatos sobre la escuela o preguntas que invariablemente recibían respuestas monosilábicas. El ruido de los cubiertos contra la porcelana resonaba ensordecedor en aquel silencio opresivo. El tic-tac del reloj de la pared marcaba segundos que se prolongaban como horas. El chirrido esporádico de las sillas, cuando alguien se movía incómodo, revelaba el malestar no solo por la posición física, sino por toda aquella situación insostenible. A veces me sorprendía contando los minutos que faltaban para poder retirarme, escapar de aquella tortura silenciosa en que se habían convertido nuestras comidas familiares. Dejé de hablar. No fue una decisión consciente, simplemente las palabras no me salían. Era como si se me hubiera formado un nudo en la garganta en el instante en que vi a María Clara herida, y ese nudo se negaba a deshacerse cuando era necesario, respondiendo con gestos o monosílabos. Mi voz, cuando me veía obligada a manifestarme, sonaba extraña a mis propios oídos, débil, frágil, como un cristal a punto de romperse. En la escuela, me sentaba al fondo del aula, evitando participar en las actividades. Los otros niños, que antes me consideraban una persona callada, pero sociable, comenzaron a mirarme de forma extraña y, más tarde, a evitarme por completo. Quizás intuían, de forma intuitiva, que algo había cambiado en mí, que ahora llevaba conmigo, una comprensión sombría que me separaba de los demás. La profesora recién llegada, la señora Elisa, una anciana cuyo aroma recordaba a la naftalina, me preguntó varias veces si me encontraba mal. Las arrugas de su rostro se contraían, formando una expresión de genuina preocupación que, aunque conmovedora, no lograba romper la barrera invisible en la que parecía estar inmersa. María Antonia, tu presencia física está aquí, pero tu mente parece estar lejos, me dijo una vez, después de llamarme 3 veces en vano. ¿Hay algún problema en tu casa? Esa pregunta tan directa, y sin embargo tan compleja de responder, me provocó un nudo en el estómago. ¿Cómo lo explicaría? ¿Cómo confirmaría la existencia de un problema familiar, siendo mi padre el origen mismo de ese problema? ¿Cómo traducir en palabras la escena que presencié? El lado monstruoso del hombre que gozaba del respeto de toda la ciudad. No, señora, respondí simplemente, manteniendo la mirada fija en la superficie desgastada del pupitre. Solo estoy cansada. Mi rendimiento escolar, antes satisfactorio, comenzó a declinar. Concentrarme en los estudios se convirtió en una tarea ardua. No encontraba sentido a memorizar fechas de acontecimientos históricos o dominar fórmulas matemáticas ante el derrumbe de mi universo particular. Las letras parecían bailar ante mis ojos, sin formar palabras coherentes. Los números se mezclaban en ecuaciones imposibles de resolver. Por la noche, las pesadillas me atormentaban. Revivía el rostro herido de María Clara.
Oía la voz de mi padre distorsionada en algo aterrador. Soñaba con puertas que se abrían para revelar horrores indescriptibles, con zapatos lustrosos recorriendo pasillos sombríos, con manos. Las manos que antes me bendecían antes de dormir ahora se habían convertido en garras que herían, que destruían. Me despertaba sobresaltada, bañada en sudor. Mi corazón latía tan fuerte que parecía querer romper la barrera del pecho. La respiración se manifestaba en jadeos, como si hubiera corrido largas distancias. El terror era tan palpable, tan real, que en los momentos posteriores al despertar, dudaba en distinguir dónde terminaba la pesadilla y dónde comenzaba la realidad. A niña, asustada, comenzó a pedir dormir en la habitación de Juan Carlos. «Haces ruidos extraños durante la noche, Antonia», explicó con la sinceridad típica de los niños, «como si alguien te estuviera haciendo daño. Tengo miedo». Sus palabras eran como pequeños golpes, no por el dolor que me causaban, sino por demostrar cómo mi trauma ya comenzaba a afectar a las personas que me rodeaban, cómo la oscuridad que ahora residía en mí se extendía, contaminando incluso la inocencia de mi hermanita. Mamá se esforzaba por mantener la normalidad, seguía organizando los almuerzos dominicales, participando en las actividades de la iglesia, corrigiendo exámenes por las noches en la mesa de la cocina, pero sus sonrisas ya no llegaban a sus ojos, y yo notaba cómo se encogía ligeramente cuando papá se acercaba. La observaba con una nueva perspectiva, tratando de descifrar cuánto sabía. Sospechaba lo que papá le había hecho a María Clara. ¿Sabía de otras mujeres antes que ella? Las preguntas me atormentaban, pero no reunía el valor para expresarlas en voz alta, en parte por temor a las respuestas, en parte porque aún no había recuperado la voz desde aquella terrible tarde. Una noche la encontré llorando en la despensa, sentada entre latas de conservas y sacos de frijoles. La tenue luz de la pequeña lámpara colgante proyectaba sombras distorsionadas en su rostro, transformando lo familiar en algo casi espectral. Los sollozos que intentaba contener con la mano sacudían sus hombros como pequeños temblores de tierra. Parecía tan pequeña, tan frágil, encogida en ese espacio exiguo entre las estanterías de provisiones. Al verme parada en la puerta, se secó rápidamente las lágrimas con el borde del delantal. Su rostro se recompuso en una máscara de normalidad, con una rapidez que sugería años de práctica. «Antonia, qué susto. Solo estoy comprobando las existencias para el mercado de mañana». La falsedad era tan flagrante que llegaba a doler. Ambos sabíamos que se escondía allí, lamentándose donde nadie la veía. Sin embargo, actuamos como si creyéramos en esa fantasía. «¿Necesitas ayuda, mamá?», le pregunté con voz aún vacilante y extraña. «No, cariño, ya casi termino». Se levantó, se ajustó el delantal y se pasó las manos por el cabello revuelto. «Es solo un dolor de cabeza, nada de qué preocuparse». En ese instante, mi percepción de mi madre cambió. Dejó de ser solo la figura de autoridad inquebrantable, la mujer fuerte que administraba nuestro hogar con una eficiencia impecable. Se convirtió también en una víctima atrapada en la misma red que había aprisionado a María Clara. Una mujer que, por razones que aún no comprendía del todo, optaba por quedarse, fingiendo no ver al monstruo a su lado. Mi padre rara vez estaba en casa últimamente. Sus ausencias se hicieron más frecuentes y prolongadas. Se marchaba antes del amanecer y regresaba cuando ya estábamos durmiendo. Los domingos, antes sagrados para la familia, ahora lo encontraban invariablemente ocupado con emergencias en la funeraria. Cuando estaba presente, buscaba llamar mi atención, trayéndome pequeños regalos y ofreciéndose a ayudarme con los deberes.
Eran gestos que antes me habrían llenado de alegría, pero ahora solo me causaban repulsión. Un día me trajo un libro, una edición ilustrada de Alicia en el País de las Maravillas, mi favorito. Lo vi en la librería de Ribeirão Preto y pensé en ti, me dijo, entregándome el paquete meticulosamente envuelto en papel de seda. Sus ojos buscaban los míos, buscando aprobación, reconocimiento, tal vez incluso perdón. No pude tocar el paquete. Mis brazos parecían de plomo, demasiado pesados para moverlos. Gracias, murmuré con los ojos fijos en el suelo. ¿Puedo verlo después? Un destello de dolor cruzó su rostro antes de que la máscara de padre amoroso volviera a aparecer. Claro, claro, cuando quieras. El libro permaneció intacto sobre mi cómoda durante semanas, el envoltorio acumulando polvo. Ni siquiera podía mirarlo sin sentir náuseas. ¿Era ese regalo un intento de comprar mi silencio, mi perdón? ¿O era solo un padre tratando de reconectarse con una hija que de repente se había vuelto distante sin entender el motivo? Evita su mirada, sus caricias, respondiendo solo lo indispensable. Cuando entra en una habitación, encuentro razones para salir. Cuando me habla, respondo con el mínimo de palabras posible. Es un ballet silencioso de evasión que todos en la casa comienzan a notar, aunque nadie lo comenta. Una vez me acorraló en la cocina mientras todos dormían. Me había despertado con sed y había bajado a beber agua. Estaba sentado a la mesa de la cocina en la oscuridad. Solo la luz plateada de la luna entraba por la ventana, iluminando parcialmente su rostro. Por un instante no lo reconocí. La silueta oscura contra la ventana parecía la de un extraño, un intruso en nuestra casa. Cuando se levantó y dio un paso hacia mí, casi grité. ¿Qué te pasa, Antonia?, preguntó con voz cargada de irritación y algo que sonaba como miedo. Nunca antes había oído miedo en la voz de mi padre. Estás diferente, distante. Miré al suelo, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Me había olvidado del agua que había ido a buscar. La sed fue sustituida por un miedo primitivo que me dejaba paralizada. Nada, papá. Mírame cuando te hablo. Me agarró la barbilla, obligándome a mirarlo. Sus dedos presionaban mi piel con fuerza innecesaria, no lo suficiente como para hacerme daño, pero sí lo suficiente como para recordarme que podía hacerlo si quería. Vi en sus ojos un brillo peligroso que reconocí de la habitación de María Clara. Era la misma expresión, la misma mirada que el impacto de la mano que se abatió sobre el aire. Por un instante aterrador, imaginé que yo sería el próximo objetivo de su furia. El pánico que sentí debió de reflejarse en mi rostro, porque su expresión cambió. Al principio apareció la sorpresa, que pronto dio paso a una sombría comprensión. Nunca supe con certeza si fue mi padre quien descubrió la verdad, pero desde ese momento su mirada hacia mí tenía un nuevo significado. Era una mezcla de ira y una especie de temor, como si mis actitudes confirmaran su sospecha de que yo sabía más de lo que debía, que guardaba un secreto capaz de manchar su reputación, construida con tanto esfuerzo. En marzo, poco después de cumplir 12 años, mi madre finalmente tomó una decisión crucial. Era como si despertara de un largo periodo de letargo, como si una chispa de determinación hubiera resistido la turbulencia emocional de los últimos meses y ahora se intensificara gradualmente, transformándose en una llama vibrante. Una tarde en que mi padre estaba ausente, nos reunió a mi hermana, a Niña y a mí en la sala de estar. Su aspecto era más cuidado que en los últimos tiempos, con el pelo recogido en su habitual moño y vestida con una falda y una blusa sencillas, pero impecables y bien planchadas. Un color saludable había vuelto a sus mejillas,
un fenómeno poco habitual en los últimos meses, y sus ojos, antes tan vacíos, ahora brillaban con una determinación que me inspiraba esperanza y aprensión al mismo tiempo. Nos vamos a vivir con la abuela Teresa por un tiempo, anunció con una firmeza en la voz que no había mostrado en meses. Empaquen solo lo esencial. El autobús sale mañana por la mañana. Aniña, en su ingenuidad infantil, aplaudió, mostrando entusiasmo por la perspectiva de visitar a su abuela, sin comprender la profundidad de esa decisión. Yo, sin embargo, lo comprendí de inmediato. No se trataba de una simple visita, sino de una huida, una forma de escapar. Era mi madre siguiendo finalmente el ejemplo de María Clara, que meses antes había optado por la supervivencia, alejándose del monstruo que habitaba bajo nuestro techo. La abuela Teresa, madre de mi madre, vivía en Ribeirão Preto, a unas 3 horas de distancia, una metrópolis anónima donde podríamos empezar de nuevo nuestras vidas, donde las miradas curiosas de los habitantes de Santa Cruz no nos perseguirían y donde los rumores sobre la familia del agente funerario no nos alcanzarían. Un lugar donde, quién sabe, podríamos volver a ser nosotros mismos sin el peso del secreto y sin el miedo constante. Hice mi maleta con cuidado, seleccionando solo lo indispensable, según las instrucciones de mi madre. Ropa, zapatos, el libro que me había regalado María Clara y una fotografía de nuestra familia en tiempos más felices. Sin embargo, el vestido azul que me habían regalado por Navidad se quedó fuera. Lo dejé colgado en el armario, como un espectro de lo que habíamos sido, de lo que habíamos perdido. Al regresar a casa esa noche, mi padre se encontró las maletas en el salón y su rostro de respetabilidad se desbordó, haciéndose visible para cualquiera que lo observara. Por un angustiante momento, temí que perdiera el control y nos agrediera de la misma manera que lo había hecho con María Clara. Él y mi madre se encerraron en la habitación y de allí salían gritos, sollozos y el sonido de objetos rompiéndose. Aniña se acurrucó a mi lado en la cama, temblando de miedo. La envolví en un fuerte abrazo, prometiéndole en silencio que la protegería y que nunca permitiría que sufriera lo que yo había presenciado y lo que mi madre probablemente había soportado durante años. ¿Por qué grita papá?, preguntó ella, con la voz entrecortada y la cara pegada a mi hombro. Está enfadado porque vamos a visitar a la abuela. Está enfadado por muchas cosas, Aniña, respondí acariciándole el pelo, pero eso no tiene nada que ver contigo. Tú no tienes la culpa de nada. Permanecimos abrazadas en la penumbra, atentas a los ruidos de la batalla que se libraba en la habitación contigua. En un momento dado, los gritos cesaron, dando paso a un silencio aún más aterrador. A continuación, oímos pasos pesados bajando las escaleras y el estruendo de la puerta principal. Mi padre se había marchado, dejando un rastro de tensión e incertidumbre en el aire, de tranquilidad y orden que contrastaba fuertemente con el caos de la estación de autobuses. La abuela Teresa nos esperaba en la puerta, con una cálida sonrisa iluminando su rostro arrugado. Era una mujer pequeña y fuerte, con el pelo blanco recogido en un moño y unos ojos azules que parecían penetrar en el alma. «Queridos míos, qué alegría que hayáis llegado», exclamó abriendo los brazos para recibirnos con un fuerte abrazo. Estaba ansiosa por verlos. Su abrazo era reconfortante, transmitiéndome una sensación de seguridad que no sentía desde hacía mucho tiempo. Nos guió al interior de la casa, mostrándonos cada habitación con orgullo. La sala de estar era acogedora, con sofás mullidos, una chimenea y estanterías llenas de libros. La cocina era espaciosa y estaba bien equipada, con una gran mesa donde sin duda pasaríamos muchas comidas juntos.
Las habitaciones eran sencillas, pero cómodas, con camas mullidas y mantas calentitas. Aniña y yo compartíamos una habitación pequeña, pero acogedora, con vistas al jardín. Mamá se quedó con la habitación de al lado, un poco más grande y con un balcón privado. «Espero que os guste», dijo la abuela Teresa mientras nos enseñaba las habitaciones. «Lo he preparado todo con mucho cariño para recibiros». Un sentimiento de gratitud inundó mi corazón. La abuela Teresa era un oasis de bondad en medio del torbellino de cambios que estábamos viviendo. Era una nueva ciudad, una nueva casa, una nueva vida. Todo parecía extraño y aterrador, pero, al mismo tiempo, había una sensación de emoción y esperanza. Quizás, pensamos, este nuevo comienzo sería la oportunidad de encontrar por fin la paz y la felicidad que tanto deseábamos. El tiempo pasó lentamente durante los primeros días. Exploramos la ciudad, conocimos gente nueva y nos adaptamos a nuestra nueva rutina. Aniña hizo amigos en la escuela, mamá consiguió un trabajo en una tienda de ropa y yo empecé a trabajar en una biblioteca. Poco a poco, nos fuimos integrando en la comunidad y nos sentimos cada vez más en casa. Ribeirão Preto era diferente de Santa Cruz, pero también tenía su propio encanto. Había parques, museos, teatros y una vida cultural vibrante que nos ofrecía muchas oportunidades de ocio y aprendizaje. Los domingos íbamos a misa con la abuela Teresa y luego almorzábamos juntos en un restaurante local. A veces visitábamos el zoológico o el parque acuático y siempre volvíamos a casa cansados, pero felices. Poco a poco, los recuerdos dolorosos de nuestro pasado fueron perdiendo fuerza, siendo sustituidos por nuevas experiencias y momentos felices. Mamá parecía más tranquila y sonreía con más frecuencia. Aniña estaba radiante con sus nuevos amigos y sus nuevas actividades. Y yo me sentía agradecida por tener una familia que me quería y me apoyaba en todo momento. Un día, mientras paseaba por el parque, me encontré con un viejo amigo de Santa Cruz. Se había mudado a Ribeirão Preto hacía unos meses y trabajaba como jardinero. Nos alegramos mucho de volver a vernos y pasamos horas hablando del pasado y del presente. Me contó que mi padre se había ido de Santa Cruz y que nadie sabía a dónde había ido. Confieso que no sentí nada al escuchar esa noticia. Era como si él ya hubiera dejado de formar parte de mi vida hacía mucho tiempo. La verdad es que estaba más preocupada por mi futuro que por mi pasado. Quería construir una nueva vida en Ribeirão Preto, rodeada de personas que me querían y me hacían feliz. Y sabía que, con la ayuda de mi madre, mi hermana y mi abuela, podría hacer realidad mis sueños. La vida en Ribeirão Preto no era perfecta, pero era buena. Teníamos una casa, comida en la mesa, amigos y una familia que nos quería. Y eso era lo único que importaba. Aprendí que, a veces, hay que dejarlo todo atrás para encontrar la felicidad. Y que, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay esperanza. Procedentes de una respetable posición social de clase media, con vidas metódicas y hábitos predecibles, un escenario que, tras la vorágine emocional de los últimos meses, parecía a la vez acogedor y extraño. «Por fin han llegado», exclamó la abuela Teresa al abrir la puerta, antes incluso de que tuviéramos oportunidad de llamar al timbre. Era evidente que nos estaba esperando, observándonos atentamente desde la ventana del salón. «Entrad, entrad. Debéis de estar agotadas del viaje». La abuela Teresa era una mujer práctica, que no se perdía en preguntas. De baja estatura y complexión compacta, su cabello grisáceo siempre estaba impecablemente recogido en un moño. Su energía desafiaba sus 65 años de vida. Vestía con una elegancia sencilla, optando por faldas de corte impecable,
blusas de algodón almidonadas y un collar de perlas reservado para ocasiones especiales. Sus ojos, de un color marrón oscuro idéntico al de mi madre, parecían escrutar el alma, desenmascarando cualquier intento de ocultar la verdad. Nos recibió con cálidos abrazos y una habitación ya preparada. En realidad, 2 habitaciones, una pequeña para mi madre y otra para Aniña y para mí. No es nada lujoso, dijo, mostrando las habitaciones impecables y bien ventiladas. Pero hay espacio suficiente para empezar de nuevo. Esa palabra, empezar de nuevo, resonó en mi mente. No se trataba de una estancia temporal o hasta que las cosas se resolvieran. Era el reconocimiento explícito de que habíamos pasado página definitivamente, de que estábamos allí para construir algo nuevo a partir de las ruinas de nuestra vida anterior. Lo pasado, pasado está. Fue todo lo que dijo cuando mi madre intentó explicar nuestra llegada repentina, con las lágrimas a punto de romper la compostura que había mantenido durante todo el viaje. Ahora, miremos hacia adelante. Había una gran sabiduría en esa simplicidad, una profunda comprensión de que algunas heridas no necesitan ser expuestas para ser reconocidas, que, a veces, la curación no comienza con grandes conversaciones catárticas, sino con pequeños gestos prácticos. Una habitación ordenada, una mesa preparada para la cena, una nueva rutina que sustituye gradualmente los patrones dolorosos del pasado. En los primeros días me extrañaba el ruido incesante, las luces que nunca se apagaban por completo durante la noche y el peculiar aroma del aire. En Santa Cruz, la noche era verdaderamente oscura, iluminada solo por las estrellas y la luz ocasional de un farol. Allí, incluso a las 3 de la madrugada, persistía el brillo lejano de las farolas, el reflejo anaranjado de la ciudad en las nubes bajas y el ocasional faro de un coche que pasaba. El aire tenía un sabor a humo y metal, diferente del aroma a tierra húmeda de los árboles frutales de nuestro jardín. Los sonidos nocturnos también eran distintos. Ya no se oía el croar de las ranas en el arroyo cercano, ni el canto esporádico de un búho, sino bocinas lejanas, música que se escapaba por alguna ventana abierta, el rugido de los motores de los camiones que circulaban por la avenida principal a unas cuadras de distancia. Aniña se adaptó más rápidamente, encantada con la televisión y con la vecina de su misma edad que vivía al lado. Para una niña de 8 años, la novedad superaba la nostalgia. En pocos días, ya jugaba en el pequeño patio trasero con Mariana, la niña vecina, inventando juegos elaborados que involucraban las plantas de la abuela Teresa y un gato atigrado que aparecía regularmente en busca de cariño. Antonia, Mariana tiene todos los cómics de Turma da Mónica, y la televisión de la abuela es en color, exclamaba con los ojos brillantes ante las maravillas de ese nuevo mundo. Era un alivio verla sonreír de nuevo, ver cómo la sombra que se cernía sobre ella en Santa Cruz se disipaba lentamente bajo el sol de Ribeirão Preto. Mamá parecía, al mismo tiempo, aliviada y desorientada, como alguien que finalmente escapa de una prisión, pero ya no recuerda cómo vivir en libertad. En los primeros días se movía por la casa de la abuela Teresa como una visitante, pidiendo permiso para todo. Observaba a mi madre en la cocina, mostrando temor al abrir los armarios y cajones, como si temiera ocupar un espacio indebido. «Esta es tu casa ahora, Aparecida», le repetía la abuela Teresa con convicción cada vez que notaba esa actitud. «No tienes que pedir permiso para respirar». Poco a poco me di cuenta de que mamá levantaba los hombros, recuperando parte de la confianza que tenía antes del colapso.
Era como ver una flor seca cobrar vida lentamente después de ser regada. Al principio, los cambios eran sutiles, una sonrisa que se prolongaba unos instantes más, un comentario espontáneo durante la cena, el sonido ocasional de su risa en la cocina mientras hablaba con la abuela Teresa. Una semana después de nuestra llegada, mamá consiguió trabajo en una escuela primaria local. No era un puesto tan prestigioso como el que ocupaba en Santa Cruz, donde años de dedicación la habían consolidado como una de las profesoras más admiradas. Allí era solo una profesora más, que necesitaba demostrar su valía de nuevo. Está en el barrio industrial, explicó durante la cena con un ligero rubor de orgullo en las mejillas. No es la mejor escuela de la ciudad, pero es un comienzo. La directora quedó impresionada con mis referencias. El alivio en su voz era evidente. Tener su propio dinero, su autonomía profesional, significaba que no tendría que volver con papá por dependencia económica. Era un escudo, una garantía de que el no durará de su carta de despedida sería un pronóstico erróneo. Aniña y yo fuimos matriculadas en escuelas diferentes. Yo en la escuela secundaria y ella todavía en la primaria. La separación fue difícil al principio, sobre todo para mi hermana, que se había acostumbrado a tenerme como una presencia constante y protectora durante los turbulentos meses en Santa Cruz. El primer día se aferró a mi falda cuando llegó el momento de separarnos. «No quiero ir sola», murmuró con los ojos ya llorosos. «Quiero quedarme contigo». Me incliné para ponerme a la altura de sus ojos y le ajusté la cinta azul que le sujetaba el pelo rubio. La misma cinta que mamá le había puesto con tanto cuidado esa mañana, decidida a que estuviéramos impecables en nuestro primer día. «Todo irá bien, niña. Eres valiente, ¿recuerdas? Y cuando termine la clase, estaré aquí, en esta puerta, esperándote para volver juntas a casa». Su labio inferior tembló, pero asintió con valentía. La observé entrar en el edificio de la escuela, con los pequeños hombros erguidos en un visible esfuerzo por mostrar valentía. Se me encogió el corazón, dividido entre el orgullo por su fortaleza y la culpa por no poder protegerla todo el tiempo.